Hola a todos los seguidores y suscriptores del canal ADTV. El programa de hoy va a tratar sobre una figura que creo que es conocida para la mayoría, Alejandro Magno, pero intentaremos tratarla dando las claves necesarias para tener un conocimiento exhaustivo sobre esta figura. Debido a la importancia de la misma y a que a veces es tratada en los programas educativos, voy a incluir un guión y un mapa conceptual que se podrá descargar desde en los comentarios de este vídeo. Sin más, vayamos al tema. Alejandro Magno, hijo de Filipo II de Macedonia, es considerado uno de los líderes militares más grandes de la historia. Nació en 356 a.C. y recibió una educación intelectual y física excepcional. Va a ser básica esta educación para su papel posterior. Después de la muerte de su padre, Alejandro se convirtió en rey de Macedonia y va a comenzar una serie de campañas militares que lo llevaron a conquistar un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Durante su reinado, Alejandro demostró ser un líder carismático, un estratega militar brillante. Logró unir a las ciudades-estados griegas y conquistar el imperio persa. Estas conquistas tuvieron sus consecuencias, que fue la difusión de la cultura helena por todo el Mediterráneo y mucho más allá. Su legado continuó influyendo en la historia durante muchos siglos. Vamos a explorar entonces la vida de Alejandro Magno. Como hemos dicho, Alejandro nace en el 356 a.C. en Pela, hijo de Filipo y de Olimpia, que era una princesa de Epiro, un reino cercano. No se puede entender a Alejandro sin entender a su padre, a Filipo, y entender también lo que era Macedonia. Filipo reinó del 359 al 336 a.C., que sentó las bases para que su hijo pudiera tener el papel que realmente desempeñó en la historia. Transformó Macedonia de un reino débil con un ejército deficiente en una poderosa fuerza militar. Dominó los territorios cercanos y gran parte de Grecia mediante sobornos, política, guerras, amenazas. Tenemos que saber que Macedonia era una monarquía vista como primitiva por el resto de Grecia. Pero Filipo asumió el trono a los 23 años tras la muerte de su hermano mayor y rápidamente se enfocó en fortalecer el ejército y proteger las fronteras, especialmente contra ilirios y atenienses. Inspirado por su tiempo como rehén en Tebas, modernizó el ejército macedonio aumentando su tamaño y mejorando su armamento y tácticas, cambiando la forma de guerrear y sentando las bases para las futuras conquistas de su hijo Alejandro. ¿Cómo fue la educación de Alejandro? Pues fue una educación excepcional. Incluyó a un personaje verdaderamente relevante como fue Aristóteles, pero también lo combinó con un entreno fortísimo en equitación, lucha y otras habilidades militares. La relación con su madre Olimpia y su padre Filipo II de Macedonia y su tutor Aristóteles es fundamental para entender no solo la formación del carácter y perspectivas de Alejandro, sino también las complejidades políticas y familiares que definieron pues, su juventud y ascenso al poder. Olimpia, que era princesa de Epiro, fue una figura central en la vida de Alejandro, no solo por ser su madre, sino por el profundo impacto que tuvo en su educación y visión del mundo. Se sabe que Olimpia era profundamente religiosa. Estaba vinculada a los misterios de Dionisio y transmitió a Alejandro una profunda creencia en su destino divino. La influencia de Olimpia se extendió a inculcar en Alejandro un interés por la epopeya homérica y llegó a verse a sí mismo como un nuevo Aquiles. La relación entre madre e hijo fue muy estrecha, en gran parte debido a la tensa relación de Olimpia con Filipo y las intrigas palaciegas que siguieron.
sin duda fue un instrumento formidable en forjar la ambición de Alejandro y en su papel como líder destinado a grandes hazañas. La relación con su padre Filipo fue compleja y a menudo tensa. Filipo, como ya hemos dicho, fue un guerrero, reformador militar. Sus innovaciones, sobre todo en la falange macedonia y la estrategia militar, serían utilizadas por Alejandro durante sus propias campañas. Mientras que Filipo fue un modelo a seguir de Alejandro en muchos aspectos, en lo que se refiere al arte de la guerra, sus desacuerdos personales y políticos, mucho tuvo que ver la poligamia de Filipo, que amenazaba la herencia de Alejandro, pues tensaron su relación. La situación se va a agravar con el divorcio de Filipo y Olimpia y el posterior matrimonio de Filipo con Cleopatra Eurídice. A pesar de esto, la muerte de Filipo coloca a Alejandro en el camino hacia el trono de Macedonia, sugiriendo que independientemente de su relación personal, Alejandro se va a beneficiar tanto de los logros como de las enseñanzas de su padre. Hay que decir que hay versiones sobre el hecho de que tanto la madre como el propio Alejandro pudieran haber intervenido en la muerte de su padre. Aristóteles fue muy importante para su desarrollo intelectual y él era uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad y impartió en Alejandro una educación en ciencia, filosofía, moral y política. Esta educación dejó una marca profunda en Alejandro que llevaría consigo los ideales y conocimientos griegos en sus conquistas. Promovió la fusión cultural y el helenismo en todo su imperio. También fue una relación problemática por la tensión entre el idealismo filosófico y las realidades del palacio, del poder, de la conquista. Los métodos de Alejandro para asegurar y expandir su imperio a menudo entraban en conflicto con las enseñanzas de Aristóteles. Vamos a hablar ahora de los rasgos físicos que han podido llegar o que se han traslucido de Alejandro. Era conocido por su belleza física y su habilidad atlética. Era alto y delgado, con ojos azules y cabello rubio. También era conocido por su valentía y su capacidad para inspirar lealtad en los soldados. Llegamos a un episodio de su vida que es el exilio. En el 340 Alejandro es exiliado por su padre, se dice, después de una disputa sobre la sucesión al trono. Sin embargo, pronto regresa a Macedonia y se reconcilia. En realidad, la afirmación de que Alejandro Magno fue exiliado parece ser una especie de malentendido basado en una interpretación errónea de hechos históricos. En realidad, Alejandro nunca fue exiliado por su padre y de hecho lo demuestra que no consta un abandono de la corte por parte de Alejandro. Las tensiones entre Alejandro y Filipo derivaban de varios factores. Ya antes hemos explicado un poco, pero conviene incidir en ello. La política matrimonial de Filipo, que se casa en varias ocasiones para forjar alianzas políticas, y en especial su último matrimonio, que va a generar una incertidumbre en Alejandro grande. La segunda cuestión es las ambiciones de algunos cortesanos. Había facciones, como siempre, y había algunos cortesanos que tenían aspiraciones a suceder a Filipo y a pasar sobre Alejandro. Y otra cuestión fue los incidentes personales. El incidente mejor documentado es una disputa durante una fiesta donde el tío de Cleopatra Eurídice insulta a la madre de Alejandro Olimpia y sugiere que Alejandro no es el heredero legítimo debido a su ascendencia parcialmente de Piro, de su madre Pirota, ¿no? Alejandro y Filipo tienen un enfrentamiento violento después de este incidente que culmina con un enfado entre padre e hijo.
Bueno, el ascenso al poder de Alejandro, llegamos a este punto que tenemos que clarificar y que es bastante central. Después de la muerte de Filipo, en el 336, Alejandro se convierte en rey de Macedonia, Cleopatra Eurídice es asesinada y inmediatamente comienza a consolidar su poder y a preparar su ejército para la conquista de Persia. La muerte de Filipo es un evento rodeado de intriga y de conspiración, que refleja un poco las dinámicas complejas de su corte y un ambiente volátil de la antigua Macedonia y de la misma Grecia. Filipo, al parecer, fue asesinado por Pausanias de Orestis, que era un miembro de su guardia personal. Durante la celebración de la boda de su hija Cleopatra, que no tenemos que confundir con la famosa reina egipcia, con Alejandro I de Epiro, que se llevaba a cabo en Aigai, la antigua capital de Macedonia, ocurrió este hecho, es decir, el asesinato de Filipo. Las circunstancias que rodearon su muerte han sido objeto de especulaciones y teorías. Varias fuentes antiguas ofrecen perspectivas que a veces son complementarias y otras veces contradictorias. Por ejemplo, Diodoro Sículo, historiador del siglo I a.C., en la obra Biblioteca Histórica proporciona un relato detallado de la historia y nos describe a Pausanias como ofendido por haber sido deshonrado y no encontrar justicia en el rey. Y entonces decide vengarse de Filipo. Plutarco, biógrafo y ensayista griego del 1 después de Cristo, que es conocido por su obra Vidas paralelas, de figuras griegas y romanas, ofrece varias anécdotas y motivaciones detrás del asesinato. Abunda en las humillaciones personales sufridas por Pausanias, posibles intrigas políticas que implica a la madre de Alejandro, Olimpia, e incluso al propio Alejandro. Todo esto dentro de un relato especulativo y que no es muy aceptado entre los historiadores. Y por último, Justino, historiador romano del siglo II a.C., que escribió una especie de epítome de la historia filípica de Pompeyo Trogo, y aunque ofrece menos detalles, también menciona el asesinato de Filipo y proporciona su propio giro en las motivaciones de este evento, ¿no? Según los relatos, Pausanias espera a Filipo a que pase por el teatro y lo apuñala, huyendo inmediatamente después hacia un lugar que tenía preparado para escapar. No obstante, tropieza con una vid, lo que permite a los guardias de Filipo que lo alcancen y lo maten antes de que pudiera escapar. Las fuentes varían en los motivos del asesinato, y hay teorías que van desde las venganzas personales hasta conspiraciones políticas. Se sugiere que Pausanias buscaba venganza personal por haber sido víctima de injusticias que Filipo no remedió, y después las teorías que implican a Olimpia y Alejandro. Y hasta aquí llegamos al momento en que realmente Alejandro es rey y se prepara para la conquista del imperio persa. Antes de comenzar con todo el periplo de Alejandro y de relatar todas sus hazañas, creo que sería conveniente explicar cómo eran los ejércitos macedonios y los ejércitos de los enemigos de Macedonia, especialmente el persa y el indio. El ejército de Alejandro, que le va a permitir conquistar Persia, expandirse hacia la India, fue una fuerza de combate altamente profesional y versátil. Adaptó y perfeccionó las innovaciones militares de su padre, Filipo II de Macedonia, y creó una máquina de guerra capaz de enfrentarse a una amplia gama de enemigos en diversos terrenos. Vamos a detallar un poco la composición, las armas y algunos de sus generales más destacados. Los generales notables del ejército macedonio fueron los siguientes. En primer lugar, hablaremos de Parmenio, un veterano y uno de los generales más fiables de Alejandro. Jugó un papel crucial en muchas batallas. Después tenemos a Antígono Monoftalmos,
Otro comandante clave que después de la muerte de Alejandro se convertiría en un importante gobernante durante la era de los diadocos. Pérdicas, inicialmente guardia del cuerpo y luego regente del imperio tras la muerte de Alejandro. Crátero, famoso por su lealtad a Alejandro y crucial en la victoria en Gaugamela. Ptolomeo, uno de los somatofilaques, guardaespaldas de Alejandro, que se convertiría en el fundador de la dinastía tolemaica de Egipto. Seleuco, otro de los oficiales de Alejandro, que finalmente establecería el imperio seleucida. En cuanto a las unidades y composición del ejército, tenía una infantería formada por los falangitas macedonios, que eran el núcleo de su ejército, y estaba compuesto por la falange macedonia armada con largas lanzas o picas llamadas sarisas. Esta unidad se formaban de esas formaciones rectangulares que podían perforar líneas enemigas con sus largas lanzas de hasta 6 metros de largo. Estaban los hipaspitas, literalmente portadores de escudo. Estos soldados de élite protegían los flancos de la falange y también eran utilizados en misiones de asalto y para proteger a Alejandro en el campo de batalla. Y por último, una infantería ligera que incluía arqueros y lanceros, peltastas, que proporcionaban versatilidad al ejército para escaramuzas y apoyos a las unidades principales. En cuanto a la caballería, tenemos a los Etairoi, que es compañeros, una caballería pesada de élite liderada por Alejandro mismo en muchas batallas y que era crucial para cargas decisivas contra el enemigo. Una caballería ligera y de exploración, compuesta principalmente por tracios y otros pueblos sometidos, que actuaban como reconocimiento y hostigaban a las fuerzas enemigas. Los podromois, que era una caballería ligera armada con lanzas largas que podían realizar ataques rápidos y retirarse con mucha agilidad. Entre las armas y el equipamiento destacamos la sarisa, la lanza larga de la falange, que daba a los macedonios unas ventajas significativas al alcanzar a los oponentes, ¿no? El sistón, una lanza corta utilizada por la caballería, una espada corta, copis o sifos, utilizada en combate cercano por infantería y caballería, unas armaduras de lino y bronce. Los soldados, especialmente los de élite, vestían corazas de lino endurecido y cascos de bronce. Escudos redondos, aspis, usados por la infantería pesada como la ligera, para defensa personal. Entre las tácticas más conocidas estaban la llamada del martillo y el yunque, una de las tácticas favoritas de Alejandro, donde la caballería martillo golpeaba un enemigo fijado por la infantería, que era el yunque, y provocaban el colapso. Después, el uso de formaciones flexibles. La falange podía adoptar diferentes formaciones según las necesidades del combate, siendo la más famosa la formación en cuña como una formación de penetración. Se utilizaban movimientos de flanqueo y envolvimiento. Alejandro era un maestro en flanquear y rodear al enemigo, aprovechando la gran movilidad de sus fuerzas. Y lo que hay que resaltar es que el ejército de Alejandro no era solamente formidable por entrenamiento y disciplina, sino por su capacidad de adaptación y la capacidad de desarrollar diferentes tácticas a lo largo de una campaña prolongadísima. Vamos a hablar ahora un poco del ejército persa, el ejército al que se enfrentaba Alejandro. El ejército persa era una fuerza en número considerable, y representaba lo que era el imperio más grande del mundo antiguo. La diversidad de este imperio está reflejada también en el ejército y en las tropas que lo componen. Entre los personajes notables tenemos a Darío III. En realidad Darío carecía de carisma y habilidad militar de los reyes antiguos persas, y no era comparable en nada a Alejandro Magno. Memnón de Rodas fue un mercenario griego que sirvió como comandante de Darío, aunque va a morir antes de las batallas cruciales. Demostró ser un estratega competente, especialmente en la defensa de Halicarnaso.
Y hay otro personaje que es Beso, sátrapa de la Bactriana, que jugó un papel crucial durante la retirada de Darío en la batalla de Gaugamela. Finalmente va a traicionar y asesinar a Darío. Las unidades más importantes del ejército persa eran la infantería, donde la unidad de élite eran los inmortales, llamados así porque siempre mantenían su número exacto de 10.000 a través de reemplazos inmediatos. Estaban armados con lanzas cortas, espadas y un gran escudo. Las falanges mercenarias griegas, que Darío va a emplear a un gran número de mercenarios griegos dentro de sus fuerzas, los macedonios tenían también sus enemigos dentro de Grecia, que luchaban en formación de falange, proporcionando una fuerte infantería hoplita. Los levíes de las satrapías, que eran tropas regulares reclutadas de diversas regiones del imperio y equipadas según cada tradición local, lo cual resultaba en cierto modo molesto a la hora del combate. En cuanto a la caballería, había una caballería pesada que estaba compuesta por la nobleza persa, equipada con lanzas y arcos, capaz de realizar ataques rápidos y retiradas, atacar y retirarse. Y una caballería escita, que son expertos arqueros montados que provienen de las estepas norteñas del imperio, que hostigan al enemigo con una lluvia constante de flechas. Entre sus armas y equipamiento tenemos el arco, el arma predominante entre las tropas persas. Había arqueros tanto a pie como montados, las lanzas y las espadas, lanzas cortas y espadas para el combate cuerpo a cuerpo, y unos pequeños escudos redondos y otros de grandes proporciones, como hemos dicho, dependiendo según de dónde vinieran estas tropas. Las tácticas principales del ejército persa era el uso masivo de arqueros, la utilización de carros, las cargas de caballería y las estrategias de atracción y retirada. Otra de las tácticas era la defensa en profundidad, intentar hacer una especie de bolsa para atraer al ejército contrario. Y finalmente vamos a hablar algo del ejército en la India, del ejército que se encontró Alejandro. Especialmente notable fue el ejército en la batalla de Hidaspes contra el rey Poros, y tenían unas características distintivas de la región. La composición era una infantería, era el núcleo del ejército hindú, y eran soldados armados con lanzas largas, arcos y espadas. También incluía arqueros con un arco largo que tenía bastante potencia y alcance. La caballería era bastante menos importante que en persas y macedonios. Tenían unidades ligeras y pesadas, pero verdaderamente no eran muy relevantes. Y el elemento distintivo fueron los elefantes de guerra, que lo que tenían era un efecto psicológico y un efecto también de deshacer las filas de los enemigos. No obstante, y fue el caso de los macedonios, cuando se pierde el miedo a estos animales, si son hostigados debidamente, son animales propensos a retroceder, a espantarse y a causar más daños en el ejército que los posee que en el enemigo. También los carros de guerra, que aunque estaban en declive, se utilizaron también por el ejército hindú. Utilizaron mucho los arcos largos, que eran capaces de lanzar flechas a gran distancia con bastante precisión. Usaron catapultas y máquinas de asedio. Esto está escasamente documentado. Y lanzas largas y espadas rectas y curvas, además de mazas, eran comunes en la infantería y en la caballería hindú. Los elefantes de guerra llevaban tachuelas de hierro en sus colmillos, o también eran entrenados para pisotear a los soldados enemigos. La armadura variaba mucho, desde cotas de malla y placas de cuero hasta muchísimas tropas sin ningún tipo de armadura.
Algunas veces los elefantes y los carros estaban parcialmente blindados. Las tácticas eran un poco monotemáticas, el uso inicial de los elefantes para romper la fuerza y la capacidad de utilizar selvas y bosques y ríos en las batallas a su favor. También tenían defensas fortificadas con ciudades bien defendidas. Bueno, y hasta aquí ha llegado este programa. El próximo tendrá la explicación de toda la campaña de Alejandro, tanto en Persia como en la India, hasta su muerte. Nos vemos y un saludo para todos.